Damos gracias al Señor por Cristo. Gracias al Señor por la palabra, por el amor y la misericordia del Señor. Que estamos reunidos. Gloria a Dios. Aleluya. Siempre esperanzados en recibir la palabra. Porque es una esperanza viva. Y vamos a continuar el tema del día de ayer. Un tema donde el Señor nos muestra de que no importa lo grande que los demás nos consideren, todos fallamos. Todos fallamos. Como dice Hechos 21:23, haz pues esto que te decimos. Tenemos aquí 4 hombres que tienen obligación de cumplir un voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se resuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les ha informado, que no hay nada de los que se le ha informado acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente, guardando la ley. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por Cristo Jesús, por tu maravillosa palabra, porque tú eres digno de ser expresado, de ser comunicado. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que inclines nuestro corazón a Cristo una vez más, que nuestro espíritu se una a Jesús y que nos concedas el denuedo para que podamos expresar a tu Hijo en una forma viva. Viva, Señor. Cúbrenos con esa sangre, lávanos con esa sangre. Esa sangre que nos separa entre el mundo, el enemigo y nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Como dice el 22, que hay pues, ciertamente oirán que has venido. La palabra se escribió por los detalles. Cada detalle tiene algo profundo. Son pozos en cada versículo. Cada versículo tiene millares de pozos vivientes y vertientes. Por ejemplo, el versículo 23 dice, haz pues esto que te decimos. Tenemos aquí 4 hombres. No dice 4 cristianos. 4 hombres. Estos 4 no eran cristianos. Pero los de la iglesia en Jerusalén no se preocupaban de eso, porque ellos consideraban que un judío, por ser judío, ya era parte del pueblo de Dios, se convirtiera o no se convirtiera.
Por eso es que dicen ellos aquí, hay 4 varones. Entonces la iglesia se mezcló entre judíos cristianos y judíos incrédulos. Estaban juntos. Por eso que dicen ellos, aquí tenemos 4 hombres. Únete a ellos, les dijeron. Purifícate con ellos. No le dijeron, ve a la sangre de Cristo, que la sangre te purifique. No, ve al templo, haz unos rituales ahí de lo que según conforme la ley y que eso te purifique. ¿Quién era más puro que Pablo? Ahora resultaba que Pablo tenía que hacer algo extra para purificarse. Por eso es que el versículo 20, como decíamos, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Creído no es lo mismo que convertido. Muchos de ellos, como el caso de Pilato, que creían en Cristo, pero no era convertido. Y lo seguía, de escondidas, pero lo seguía. Hasta que un día decidió ir a donde estaba el Señor Jesús, al ver algunas diferencias bíblicas, según él. Pensó que el Señor le iba a hablar de algunas enseñanzas o agregarle un poco más a las enseñanzas de Nicodemo. Voy a ir a hablar con el maestro, haber dicho Nicodemo. Porque pues yo soy un gran maestro. Soy un gran maestro de los judíos. Él me va a recibir. Pero como le daba pena, pues llegó de noche. Gloria a Dios. Hasta que se dio cuenta de que tenía que nacer de nuevo. Entonces la iglesia de Jerusalén estaban mezclados. No se sabía quién era cristiano y quién no era cristiano, porque para ellos que cumplieran la ley, ya con eso era. Y si algunos querían cumplir la ley, el evangelio en alguna forma, podían hacerlo. Pero lo más importante era que juntos cumplieran la ley. Aquí no dice que estos eran celosos de Cristo, dice que eran celosos de la ley. Como queriéndole decir, mira Pablo, estos son celosos, pero no cualquier celo, pues el celo que tú tenías antes, cuando apedreamos a Esteban. Ese celo. Entonces, un nazareo, según lo que dice, por ejemplo, Hechos 18:18, dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después de despedido a los hermanos, navegó a Siria y con Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho un voto. Pablo se rapó la cabeza. Este de raparse la cabeza, ya dijimos, era un voto privado. No era como el que hacían en el templo. Eso era un voto público. Lo hacían por 7 días para apartarse al Señor como un nazareo. Desde ese día de que hacían ese voto, no podían, bueno, tenían que seguir muchos reglamentos. Y uno de ellos era no podían beber vino, ni uvas, ni de ninguna forma. Nada que tuviera un principio
de poder ser fermentado. Cualquier cosa que pudiera ser fermentada, ellos no podían comerlo. Tenían que ser apartados totalmente para Dios. Y lo hacían en público, porque si después lo encontraban borracho, lo apedreaban. Eso no era como hoy, hermano, que los cristianos hacen lo que quieren. No, no, en la ley era una cosa seria. Entonces, cuando Pablo llega ahí, le dicen, cuando se dieron cuenta que Pablo se había rapado la cabeza, y pues en Jerusalén estaban felices, porque Pablo se había rapado la cabeza. Y luego cuando circuncidó a uno de sus colaboradores, porque era de origen griego, también estaban todos felices. Pero llegaban los rumores, bueno, no eran rumores. Pedro le contaba a Pablo, porque cuando Pedro iba con los corintios, y los corintios, inclusive cuando iban a Antioquía, y en muchas congregaciones, usted sabe que la mayoría de las congregaciones se volvieron a la ley, la mayoría. Volvieron, como el escritor a los hebreos, que era Pablo, ahí dice pues, que la mayoría se volvió a la ley. No dejaron de buscar a Cristo, pero lo dejaron en segundo lugar, al Señor. Por eso aquí dice celosos de la ley, no celosos de la verdad, no celosos de la gracia, celosos de la ley. Y la palabra dice que nosotros debemos de celos de Cristo, celos divinos, celos por la vida, celos por apartarnos del enemigo y del mundo y del pecado. Entonces, haz pues, el versículo 23 donde estamos, haz pues, dice, tenemos aquí 4 hombres que tienen obligación, eso no es voluntario, obligación de hacer un voto. O sea, el voto nazareo, según, no lo vamos a leer, pero para que quede registrado, número 625. ¿Qué significa el voto nazareo? Ahora el versículo 24. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se resuren la cabeza. Pablo se rapó y estos se resuraron. Gloria a Dios. Pero el voto de raparse era privado. Afectó a la iglesia, pero no la afectó tanto como afectaba aquí de lo que Pablo hizo. Esto sí afectó a la iglesia. Entonces, purificarse con los nazareos consistía en volverse nazareo junto con ellos. O sea que Pablo le estaban pidiendo que se purificara por medio de los rituales, se uniera a estos 4 judíos inconversos, se purificara con ellos. No le dijo el Señor a Pedro, cuando Pedro dijo, entonces lávame todo. Entonces le dijo el Señor, no, ya no necesitas, porque ya eres puro, le dijo. Y lo que yo he purificado no lo llames común, le dijo. Pablo sabía que él era ya puro y que hacer eso era una blasfema. Ya dijimos que a Pablo le advirtieron desde que se pensaba venir a Jerusalén. Nunca se ha puesto a pensar usted por qué Pablo quería venir a Jerusalén. Él quería venir a arreglar la situación. Él creyó que yendo ahí todos los judíos y Jacobo y Pedro y todos le iban a decir, sí, cuando yo les cuente las maravillas que Dios ha hecho con los gentiles, cuando yo les hable de todo, entonces a lo mejor ellos dejan los ritos porque nos están haciendo mucho daño. Si lo poco que yo he hecho, ha hecho daño, ahora imagínense el daño que está causando Jacobo. Ya le dije a usted
que Jacobo era hermano de Jesús según la carne. No era Jacobo el hermano de Juan, ese lo mató Herodes. Como tampoco Lázaro el leproso era el mismo Lázaro, hermano de María y de Marta. Eran diferentes Lázaros. Gloria al Señor. Entonces, cuando Pablo le piden y le dicen que se purifique, que se haga uno con los 4 varones estos, ¿ah? Que se una. Pablo sabía que eso era abominable, pero hermano, Pablo quería arreglar la situación, pero se encontró en que él, en vez de ir a arreglarla, iba a empeorarla. Porque uno, hermano, por muy ungido que sea, puede empeorar cosas. Por decir que uno, como uno es, esto es como que dijeran que el hermano vaya a cierto lugar y hay un problema, hay escándalo, y todo eso vaya y que él llegue ahí, no, a empeorar el asunto. Empeorarse va. Porque uno no puede confiarse en nada. Algunas cosas se someten, pero eso es si el Señor ha destinado su gracia para eso. Pero en el caso de Pablo no le había destinado su gracia para eso. Pablo iba a aprender una gran lección porque Pablo se le había olvidado de que el Señor se había rapado la cabeza para cumplir un voto. ¿Ah? ¿Y cuánto dañó? Ya lo leímos. Ahí está. En 18:18. 18:18 de los Hechos. Dice que Pablo hizo un voto. ¿Ah? Pidió algo y si se lo cumplía, el Dios de los cielos, él se iba a rapar la cabeza, como hacen los católicos. Se van de rodillas y le prometen unas mandas a la guadalupana y así, o cualquier santo. Pablo hizo eso, como señal de que Dios le iba a contestar. Si me contestas, oh Dios, yo me rapo la cabeza. Es como que usted le pidiera algo al Señor y como no se lo ha concedido por medio de diferentes formas, pues dice usted, voy a hacer un voto. Ya ve que uno ha hecho votos. Si el Señor, yo hiciera esto, como el caso de Jacob, si el Señor hiciera esto, yo le daría esto. Gloria al Señor. Los hombres son buenos para prometer, pero para cumplir es porque como uno debe darse cuenta de que las promesas vienen del Señor y nosotros no estamos para andar prometiendo nada. Ya el Señor las prometió. Él es el único que las puede cumplir. ¿Qué puede cumplir usted? Nada. Entonces, purifícate con ellos y paga sus gastos. Porque purificarse con los nazareos consistía, decíamos, en volverse nazareo junto con ellos, uniéndose a ellos en el cumplimiento de su voto. Tomar el voto nazareo era una manera de purificarse delante de Dios. Así es que Pablo, al volverse nazareos, ya no iban a ser 4, sino 5 nazareos. Pablo, el apóstol cristiano, que ya había sido apartado, no, él dice pues apartado desde el vientre de mi madre, dijo. Y ahora ya grandote quiere que lo aparten otra vez. Miren lo que cayó. Lo que Pablo más odiaba era la ley de los rudimentos. Pablo dijo que el que quería cumplir la ley se hacía maldito, dijo. Porque si tratas de cumplir la ley, dice, y no cumples una sola parte de la ley, te vuelves maldito, dice. Dios no le prohíbe a nadie que quiera cumplir la ley, no. Solo le dice,
con una cosa que no cumples, te vuelves maldito en vez de ser bendito. Eso dijo Jacobo, eso dijo Jacob cuando fue allá donde su papá para que lo bendijera. No dijo, y si me descubre, en vez de bendecirme, voy a quedar maldito. Eso quiere decir que cuando usted va a hacer un voto a querer cumplir la ley, si descubren que usted es un pecador, en vez de ser bendito, se vuelve maldito. Por eso es que uno no debe tratar de cumplir la ley. Aquí dice, pero usted sabe de que en el Antiguo Testamento hay millares de versículos que tienen que ver con la ley y no con la gracia. Pero las personas los toman como que fueran de palabra para la iglesia, y no es palabra para la iglesia. Era palabra para los judíos, no para la iglesia. Como el caso donde dice David, Señor, dice, persigue a mis enemigos, dice, ¿verdad? Si acaso los alcanzas, dice, y te piden misericordia, no les tenga misericordia y extermínalos, dice. Imagínese usted que usted tenga de enemigo su suegra, su vecino. ¿Ah? Y hay cristianos que dicen eso. Yo recuerdo que un ministro decía, Dios me ha liberado de mucha gente que me quería hacer daño. Decía. Los ha matado. Decía. Porque agarraban esos versículos literales. Y que empezó la mortandad, decía. Y que Dios empezó a matar y que las víboras comenzaron a matar a la gente. Así dice este pueblo rebelde. Al final van a terminar mordidos por víboras. Esos versículos no tienen nada que ver con la iglesia. La iglesia dice que si a usted lo muerde una víbora, ningún mal le hará, dice. Es una gran diferencia entre las víboras que matan allá a los judíos. Ya en la gracia dice que la víbora no debe de darle muerte a usted. Gloria a Dios. Y prueba de eso es que la víbora que mordió a Pablo no le hizo nada. ¿No? Y allá en el desierto a todos mató. La víbora. Pablo no. No dice la palabra que muchos, los fariseos y los escribas y los saduceos eran cría de víboras. Esos eran víboras. Eso no los mataba la víbora, ellos eran víboras. Gloria a Dios. Así es que, tómalos contigo, purifícate con ellos, paga los gastos. Alabado sea el Señor. Eso demuestra el pagar los gastos, el costo de las ofrendas que un nazareo debía pagar para purificarse y fuera completo, según número 6, 13 y 17. Esto resultaba muy caro. Esto es como que usted quiera ir allá al Vaticano para que el Papa lo unja. Le va a salir caro, hermano. Eso no se va a conformar con una. O el que quiera ir a Jerusalén. Sí. Sí. Carísimo. Por eso estos tacaños de la iglesia no querían pagar ellos. Ya llegó Pablo, echémosle estos 4, que él los pague. Ese tiene. Porque dicen que se lo agarra. ¿Sí? Dicen que él se lo agarra. Saquémosle. Para esto usted llegó en buen tiempo. ¿Usted cree que no habían viverachos ahí? No la palabra muestra, inclusive que entre los judíos hay muchos ávaros. Muchos ávaros. Gloria al Señor. Pues no ve que Judas era judío, pues, y se robaba todo.
Y esto que era discípulo del Señor, ¿y qué si no fuera discípulo? Hubiera dejado sin nadie en San Miguel. Eran tacaños, hermano. Dígame usted, dígame, mire que le estoy hablando de lo que he vivido. Dígame, ¿dónde dice la palabra que una iglesia de Jerusalén le envió una ayuda a Pablo? Ninguna. Le envió una ayuda. En cambio, Pablo llevaba ayudas para allá donde ellos. Una gran hambruna que Sí, él llevó ayuda, pero ellos, nada. La iglesia gentil es, bueno, más que todo una iglesia gentil, los demás daban poquito, pero la de Filipos es la que sostuvo a Pablo en el dar y recibir, dice. Espero que usted no sea de judío, hermano, y de sus ofrendas. Gloria a Dios. Porque estos judíos sí que eran, hermanos, tacaños. Gloria a Dios. Tenemos aquí 4 varones y no le dijeron, nosotros vamos a pagar los gastos. Acaba de llegar Pablo de un largo viaje, hermano. No le preguntaron, Pablo, ¿quieres una ofrenda? ¿Una ayudita? No, paga los gastos. Porque en aquellos tiempos, pagar los gastos de una persona, no digamos 4, solo lo hacían los ricos para ayudar a los pobres, porque los pobres no podían hacer su curso de 7 días. 7 días tenían que estar dentro del templo. No podían salir. O sea que tenían hotel Hilton. Todos los gastos. 7 días purificándose. Gloria a Dios. Con razón, hermano. Los tenían ahí y le decían, y nos van a ayudar, le decían los 4 eso. Mira, tú sabes que estamos bastante, ¿verdad? Bastante baja la economía. Hay muchos. Ah, sí, sí, pero podemos orar que el Señor use a alguien, dice. Ah, pues, y pues, ¿quién era, cree usted? Ya llegó, dijeron la respuesta. ¿Ah? Y agarraron a Pablo. Si no, léalo. Pablo no debió haber pagado. Pablo no debió haber pagado, sino que debió haber pagado a alguien rico. No él. Alguien rico. Que no iba a hacer el voto, sino que el rico le daba esa ofrenda y se le consideraba un honor que un rico le diera una ofrenda, le pagara los gastos de los 7 días a una persona, no digamos a 4. Y Pablo tuvo que hacerlo. en estos tiempos son como $50,000. No, no, hermanos, no. Había que darle un buen cheque al sí, al sumo sacerdote. Sí, y había que pagar todos los gastos del templo, porque ellos se quedaban ahí y se detenía toda entrada a los servicios, se detenía todo, para nada más dedicarse a esos 4 varones. No era fácil, pero pues Pablito llegó a tiempo. Gloria al Señor. Entonces, eso, dar los gastos se consideraba una prueba de gran piedad. Que una persona rica pagara los gastos por los pobres. Entonces, aquí rasurarse es distinto de raparse, decíamos, lo cual se hacía como voto privado. Estos se iban a rasurar. Gloria a Dios. Ahora sabe usted, es como que usted
le diga, hermanos, habemos 4 varones aquí, queremos ir a dar unos 7 días a Jerusalén. ¿Podría usted, y no solamente unos 7 días, sino que nos pague, porque queremos ir allá ¿cómo se llama? A la mezquita, porque no está las sinagogas como las de antes, ¿no? Pero, hermano, y que usted diga, sí. ¿Y cuánto es? No, pues son 10,000 por cada uno. $40,000. Alabado sea el Señor. ¿De dónde? ¿De dónde? Y en aquel tiempo era, hermano, porque era dinero romano. No era una moneda judía, no había moneda judía, era moneda romana. Había que pagar alto impuesto de eso. Si daba, por ejemplo, 40,000, tenía que pagar unos 10,000, no, venía siendo como 50,000, porque tenía que pagar impuestos de esos 40,000 que se pagaba. Y con la gran carota del César ahí. Gloria al Señor. El versículo, vamos a ver, vamos a leer algo aquí primero. Vamos a ver. En Hechos 16, Hechos 16, 3 dice, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Así es que Pablo tuvo que circuncidar a Timoteo por causa de los judíos. Ya sabe usted qué es la circuncisión. La circuncisión era una ordenanza externa que los judíos heredaron de sus padres antepasados, lo cual los distinguía y los separaba de los gentiles. La circuncisión los separaba de los gentiles, fueran cristianos o no cristianos. Y era una simple marca en la carne sin ningún significado espiritual. No tenía ningún significado espiritual la circuncisión, como no lo tiene el lavatorio de pies, como no lo tiene todos los ritos. Y vino a ser un gran obstáculo para la proclamación del Evangelio. Gloria a Dios. Y querían que que Pablo fuera y pagara los votos. Y como ya se había circuncidado, dice él que por obligación, porque había muchos judíos, cristianos. Como habían muchos judíos cristianos, Pablo tuvo que circuncidar a Timoteo, si no la apedrean. Obligado. Gloria a Dios. Porque sabían que sus padres eran griegos. Y por eso tenía que circuncidarlo. Alabado sea el Señor. No, hermanos, esto está difícil. Ahora, yo lo que quiero que usted observe en qué encrucijada está Pablo. Enfrente de unos ávaros, idolatras, cristianos, mezclados, que no había diferencia entre los judíos no cristianos con los judíos cristianos. Ellos convivían bien. El que quería aceptar a Jesús como Salvador podía, y el que no, no. Ellos lo aceptaban igual.
Y Pablo, creo yo, que él quería ir a arreglar eso. Pensó que yendo allá, quizás con su gran ministerio poderoso, porque Pablo antes de ir allí, Dios hizo unas grandes maravillas que lo confundieron. No, hermano, es como que, mira, hermano, ¿sabe cómo es esto, hermano? Como que usted vaya a un lugar, resucite a un muerto, y de ahí cree, hermano, que todos los muertos pueden resucitar. Entonces, Pablo tuvo unas grandes experiencias. Había escrito para ese entonces, había escrito 6 epístolas cuando llegó a Jerusalén. Es las que había escrito. Imagínese usted 6 epístolas, una de las epístolas poderosas que él había escrito. 6 epístolas. Gloria al Señor. Luego el versículo 27 dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, bueno, vamos a dejar eso ahí. En el versículo 26 estábamos. Entonces Pablo tomó consigo, bueno, aquí quiero que usted vea. El versículo 25. Donde dice, si tú haces eso, Pablo, en el versículo 24, si tú haces eso, Pablo, ya no va a haber problemas, Pablo. Ya no va a haber problemas. Todo se va a arreglar. Ellos van a ver que tú andas ordenadamente guardando la ley. Qué mentira. Oh, sí. Ya, Pablo, con esto que vas a hacer, nos dejas bien a nosotros, tú te vas tranquilo, y así a nosotros le vamos a decir aquí a los hermanos, ya ven, Pablo es igual a nosotros. Es igual. Y el hermano, él va a ir allá al templo, se va a purificar con estos 4 varones. Se va a purificar, va a cumplir el voto nazareo. Desde ahora Pablo va a ser nazareo de la ley. Ahora Pablo va a ser uno de la ley. Pablo ahora va a pertenecer plenamente a la ley porque él va a andar de ahora en adelante ordenadamente guardando la ley. Ya no va a hablar cosas raras, sino que ahora él va a desistir, ahora él va a negar todo lo que ha dicho y ahora él va a darnos la razón a nosotros de que nosotros lo que estamos haciendo es correcto. Y todo lo que nos ha juzgado y que ha dicho cosas allá en contra de nosotros, él ya llegó aquí arrepentido. Y como prueba de eso, Dios preparó estos 4 varones que están aquí. Que no tienen para los gastos, que ya tienen como un año de estar aquí esperando a ver quién se los paga y ponte tanto caño ahí. ¿Verdad, Pablo? ¿Verdad, Pablo, que tú los vas a pagar? Y Pablo no le quedó otra, hermano, que decir que sí. Dijo que sí, hermano. Dijo que sí. Y oiga lo que dice el versículo 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros ya hemos escrito lo que determinamos. Así que aquí está ya, mire, escrito lo que hemos determinado. ¿Ok? Nomás tú vas a hacer eso, nosotros vamos a mandar las cartas. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros hemos escrito lo que determinamos, que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Miren, los profundos, de qué estaban, de lo que iban a escribir,
cómo se comparaban esas escrituras a las 6 epístolas que Pablo había escrito. Y qué profundo es esto. ¿Qué mensaje le mandaron a decir a los gentiles? ¿Dónde habla ahí de Cristo? No, dice, dígale, dice, ya le mandamos una carta que no anden matando marranos. Oiga, los gentiles que no anden matando marranos, que las gallinas les corten la cabeza y que no las hagan así, que no les quede. ¿Ah? Y que no anden comiendo cosas sacrificadas a ídolos. Cuando Pablo le decía que cuando entras a un restaurante y ves que algo es sacrificado a los ídolos, no preguntes, dijo, porque los ídolos nada son. Nada son. Si no, ¿por dónde va a comer usted, hermano? ¿Dónde? ¿Dónde va a comer? Es que yo no cumplo, yo no celebro Navidad, no tengo arbolito de Navidad, pero las tamaleadas se las da el día 24. Y el recalentado el 25. Gloria al Señor. Dígame usted. Así que nosotros nada más eso les pedimos. Y con eso estamos conformes. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice? Pablo sabía que tal práctica pertenecía a la dispensación que ya había caducado. Pablo lo sabía. Que esa práctica ya había caducado, la cual conforme al principio de lo que él enseñó en el ministerio del Nuevo Testamento, debería ser repudiada en el plan de Dios del Nuevo Testamento. Debería ser repudiado eso que iba a hacer Pablo. Porque él lo había enseñado. Pablo había enseñado que cumplir la ley, volver a la ley, era ser anatema, separado de Cristo. Y eso, pisotear la sangre de Cristo. Él lo había dicho. Cuando escribió el libro de los Hebreos. Él dijo que aquel que volvía a la ley, volvía a los ritos, eso era separarse de Cristo, caer de la gracia, pisotear la sangre del Señor y ultrajar al Espíritu de gracia. Él lo dijo. Si usted quiere saber a qué se refería el Señor cuando dijo, de la gracia has caído, si vuelves, muchos piensan que le está diciendo que si te vas al mundo. No, si vuelves a la ley y quieres otra vez practicar los sacrificios de animales, por hacer eso, de la gracia has caído, has pisoteado la sangre del Señor. ¿Por qué? Porque has tomado otra sangre. Has ultrajado al Espíritu de gracia. ¿Por qué? Porque has vuelto a la ley. Y como has vuelto a la ley, de la gracia has caído. Gloria al Señor. Sin embargo, él lo llevó a cabo, quizás debido a su pasado judío, el cual también había puesto en manifiesto anteriormente por el voto privado que hizo. Pablo había hecho un voto y eso lo amarró. Él hizo un voto, se rapó la cabeza, que no era lo mismo que rasurarse, se rapó. Imagínense cuando lo miraban los judíos a Pablo, allá va un nazareo, allá va uno como nosotros. Alabemos a Dios, alabemos a Dios. Hasta un nazareo. Oiga, cuando él sabía que eso era abominable. Si usted quiere entenderlo, pues lea el libro de los Hebreos. Ahí está. Muchos dicen que cuando el Señor dijo que aquel que cae de la gracia, ya no hay sacrificio para él, de la gracia caído, y que ya no puede ser perdonado. Piensa que está hablando el Señor que si se va al mundo y peca,
ya no puede retornar porque de la gracia ha caído, ha pisoteado la sangre, ultrajado el espíritu y por lo tanto ha perdido todo. Y se hay que dar una gran disciplina. No tiene nada que ver con eso. Eso tiene que ver con la ley. Por eso se llama el libro a los hebreos. Eso se escribió para los judíos y no para los gentiles. El libro de los hebreos, por eso se llama no está hablando del libro de los Corintios, el libro de los Gálatas, el libro de esto y lo otro. Está hablando del libro de los hebreos. La epístola a los hebreos era para los hebreos que habían vuelto. ¿Quiénes? Pues esto que visitó Pablo. Todos estos. Y fueron a agarrar hermanos, Pedro, Jacobo y los enviados de Jacobo y los que acompañaban a Pedro, iban allá y predicaban la ley y hacían que los hermanos gentiles se volvieran a la ley. Por eso hicieron que los Gálatas, todos los Gálatas se volvieron a la ley. Por eso es que los corintios decían, unos somos de Pablo, otros somos de Pedro, otros somos de Apolos, por lo mismo. Gloria al Señor. Sin embargo, el haber tolerado esto puso en peligro a la iglesia, a la verdad del Evangelio, del Nuevo Testamento de Dios, lo cual jamás sería tolerado por Dios. En esta situación ha de haber sentido que estaba en un gran apuro cuando entró al templo. Hermano, cuando Pablo entró al templo y empezaron los 7 días, no se podía salir. Porque si se salía, lo consideraban maldito. Una burla contra la ley. Y Pablo entró con los 4 varones, pagó los gastos. No, hermanos. Ese hombre le temblaban las quijadas, oiga. Pablo jamás había caído en semejante situación. Ahora estaba dentro del templo y cuando vio, hermano, y los candelabros. Y cuando vio, hermano, todos los ritos que tenía que hacer. Hermano, no vaya a pensar usted que era nada más que entraba ahí y se sentaba a oír las ordenanzas. No, no, no. Tenía que hacer pactos, compromisos ante el Pentateuco, ante los libros, y jurar delante de Dios y Moisés que iba a cumplir letra por letra la ley y que jamás debía hablar nada en contra de la ley porque si no quedaba maldito. Por eso es que Pablo estaba en apuros. Eso no era cualquier cosa. Solo imagíneselo. A Pablo ahí. Es como que usted vaya y se meta allá al Vaticano donde está el Papa y le van a echar todos los santos óleos. ¿No? Porque usted dice que hay que vivir a Cristo, entonces hay que ir a cumplir. Por eso es que Pablo escribió a los hebreos, si ustedes hacen, vuelven a la ley, entonces ustedes se han vuelto malditos. Ya no malditos por no cumplir la ley, sino malditos por volver a la ley, de la cual dice la palabra, que maldito aquel que muera en un madero. Y el que no cumpla la ley, una tilde que no la cumpla, maldito es, dice la palabra. Dice la palabra que la ley nadie la cumplió, dice, solo Cristo. Pero la cumplió, dice, porque la crucificó. Solamente así se puede cumplir, crucificándola. No viviéndola, sino crucificándola. Si usted quiere cumplir la ley, crucificándola. Y la única forma de cumplir la ley es amarás a Dios sobre todas tus cosas, sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Y con eso dice, has cumplido la ley. Es lo único. No tiene que hacer nada más. Solo amar a Dios sobre todas las cosas, amar a su prójimo como a usted mismo. Y se acabó. No hay nada más que hacer.
de eso, de hacer votos y de hacer todas esas cosas, y rudimentos. Eso ya no. Gloria al Señor. Gloria. Entonces, Pablo estaba en apuros, muy apuros. Decíamos que, sin embargo, esto ponía en un gran peligro todo lo que Pablo había predicado. Con razón estaba en apuros, hermano. Porque todo lo que Pablo había predicado lo echaba a tierra. Él dejaba la gracia y volvía a la ley. Pisoteaba la sangre de Cristo. Ultrajaba el Espíritu de gracia. Y se volvía maldito por haber hecho eso. No quedaba para él sacrificio. Porque había ofendido al Señor. Los que volvían a la ley difícilmente regresaban. Eso es lo que dice la palabra. Mejor te vale no haber nacido, que después de haber conocido la verdad, que después de haber conocido la gracia, en vez de haber conocido a Cristo, te vuelves a la ley. Ya no queda sacrificio para ti, porque te has vuelto maldito. Porque eso sería renunciar a Cristo. Lo único que puede hacer renunciar a Cristo es volver a la ley. Lo que Pablo estaba haciendo era renunciar al Señor. Por eso estaba en apuros. Y estaba profundamente preocupado, deseando ser liberado. Él deseaba ser liberado. Yo lo pude ver la angustia de ese varón ahí. Tenía que renunciar al Señor, renunciar a la gracia, renunciar a la sangre, ultrajar el Espíritu. Hacer todo eso, hermano. Cuando el Señor lo vio en esa gran angustia, cuando vio que Pablo tenía la muerte encima, cuando Pablo se dio cuenta lo que iba a suceder y el Señor lo vio en qué situación estaba. Y cuando Dios lo vio en esa situación y lo vio a él tan asustado y tan afligido, cuando se dio cuenta que la muerte le había llegado, cuando ya no sentía la unción ni la vida, cuando se quedó entre el cielo y la tierra, separado totalmente de Dios y de Cristo, cuando se dio cuenta que había renunciado y el gran sufrimiento que le iba a causar a la iglesia, y ahora le iba a permitir que todas esas fieras, todos esos cristianos fieras, iban a arrastrar a todos los hermanos y llevarlos arrastrados a la ley. Entonces el Señor desde los cielos vio la angustia de este varón y sucedió lo del versículo 27. Solo así podía ser rescatado. Pero cuando estaba para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y echaron mano. Entraron al templo, la multitud, antes de cumplirse los 7 días. Antes de que se amarrara el negocio. Antes de que él se volviera maldito, separado de la gracia, ultrajando, pisoteando la sangre, ultrajando el Espíritu de gracia, renunciando a Cristo, donde él ya no quedaría sacrificio para él, por haber vuelto a la ley, por haber ofendido al Señor de esa forma, por haber él llevado a la verdad del Evangelio y entregarla delante de ese sacerdote que estaba en esa sinagoga.
en ese templo. Dios permitió que una gran multitud entrara. Lo agarraron, hermano. En el día 6, ya para entrar el día 7, ya para que el sol se metiera, lo agarraron y lo arrastraron, dice la palabra. Además, por la soberanía de Dios, Pablo fue rescatado de este apuro. Porque combinar las prácticas judías con el Nuevo Testamento no solamente era erróneo en relación con la dispensación de Dios, sino que también era abominable delante de los ojos de Dios que Pablo hiciera eso. Dios puso fin a esta detestable mistura en menos de 10 años después por medio de Tito. Cuando el Señor se dio cuenta de lo que a Pablo le había sucedido y lo rescató de una forma tan dura, que dice la palabra que la multitud entró al templo, lo arrancaron y cerraron la puerta, dice, totalmente. Dice. Con gran ira cerraron la puerta, con esto decir, tú no perteneces aquí, tú eres maldito y ahorita te vamos a aniquilar. Entonces, años después el Señor mandó un gran juicio por causa de esto, por lo que a Pablo le había acontecido y por todo, y destruyeron ese templo, destruyeron Jerusalén, totalmente la devastó Tito, esos pedazos todo, por esta blasfema que habían ocasionado, habían llevado a este hombre. Y entonces todos los judíos, los cristianos judíos, quedaron en vergüenza, porque ya no tenían el templo. Allí eran bien valentones y eran queriendo obligar a Pablo porque tenían el gran templo. El templo que Salomón edificó, donde era el orgullo del mundo, porque era el templo que se estipula que el día de hoy ni toda la economía del mundo se pudiera pagar para comprar de tanto oro que había ahí, perlas preciosas. Dios lo destruyó todo eso. Y por eso Dios abomina esos mensajes crueles, duros, que solo hablan del pecado y no de Cristo. Detestamos el pecado, pero amamos a las personas, tanto los del mundo como los cristianos. Los amamos y les tenemos misericordia. Así es que Dios le puso por medio de Tito y su ejército romano con la destrucción de Jerusalén y el templo, el centro del judaísmo. Este servicio, esto sirvió para rescatar la iglesia, apartándola por completo de la devastación traída por el judaísmo. Como no se detenían estos cristianos, eso ofendió al Señor. Y dice el versículo 28, dando voces, varones israelitas, ayudad, dijeron. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto que en la ciudad, que habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Todo eso Dios usó a este varón, a Trófimo, que era gentil, que pensaran que Pablo lo había metido en el templo, para que ese escándalo se hiciera mayor, pudieran sacar a Pablo y rescatarlo. Nunca se dieron cuenta esos varones que estaban rescatando la iglesia. Nunca se dieron cuenta que él usó esos perros para liberar a ese santo del gran apuro. No importa en el apuro que usted esté, no importa dónde esté, aún el apuro más cruel, que nadie escapa, Dios lo puede liberar.
Dios lo puede sacar de todo problema. Dios pudo haber tolerado el voto privado de Pablo que hizo en Hechos 18 y 18, pero no permitiría que Pablo, un vaso que él escogió no solo para completar su revelación neotestamentaria, según Colosenses 1:25, sino que también para llevar a cabo su economía, su plan eterno, hasta el final, según Efesios 3, 7 y 8, 3, 2, 7 y 8. Después de que sucedió todo esto, Pablo escribió sus últimas 8 epístolas. Después de todo esto, lo que le pasó, Pablo agarró un valor extraordinario. Nunca más volvió a hacer eso. Y entonces Dios le reveló la gracia, porque esas 8 epístolas, que significa reinicio, son las epístolas más gloriosas, en las cuales está Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, todas las epístolas a los romanos, epístolas gloriosas que Pablo escribió después de esa gran experiencia que pasó. Gloria al Señor. Todo lo que el Señor había hecho. Todo lo que el Señor hizo por él. El versículo 30 dice, así que toda la multitud se conmovió y se agolpó, el pueblo echando mano de Pablo. Le arrastraron fuera del templo. Inmediatamente cerraron las puertas y procuraban ellos matarle. Llegó la noticia a tribuno de la corte que está a la ciudad de Jerusalén. Le dijeron que la ciudad de Jerusalén estaba alborotada, toda la ciudad alborotada por un hombre. Pero no un simple hombre. Era el hombre al cual Dios le iba a revelar su plan eterno. No era cualquier hombre. Luego Pablo se dio cuenta que todo lo que Dios tuvo que hacer para rescatarlo. Usó a toda esa multitud maligna. Y entre ellos la mayoría eran cristianos, nacidos de nuevo. Por eso dice ahí, todo Jerusalén, dice, se alborotó. Porque eran celosos de la ley, un celo diabólico. Celo que tienen los hombres hoy en día de sus doctrinas. Y le han hecho daño tanto a la iglesia. ¿Ah? Por eso se han quedado sin miembros. Les han llegado miembros que ya no son miembros de peso, se les han ido todos. Se van quedando con la pura gente que nada más está ahí, pero no son los ungidos que Dios llevó. Se quedan solos, pierden por legalistas y crueles. Porque le han predicado a la iglesia que lo que Pablo escribió en Hebreos se refería a los cristianos que volvían al mundo a cometer pecados del mundo y no a los que se volvían a la ley. Para ellos ya no había sacrificio, porque en la ley no hay sacrificio de Cristo. La ley es una abominación para Dios, no la ley en sí de la palabra que Dios escribió para la palabra pura, sino los rudimentos y todas esas cosas, ordenanzas que los hombres hicieron para dañar a la iglesia, que se refería a la circuncisión, a todas esas clases de enseñanzas. Entonces, el versículo 32, con esto terminamos. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. La multitud, hermanos, una gran multitud. Pablo rebotaba de hombre a hombre, patadas tras patadas. Se encimaron todos
hermano, una multitud que lo arrastró un largo trayecto desde el templo, cerró el templo para que no corriera al templo. Y no lo despedazaron porque Dios ya lo había rescatado. Una multitud, hermano. Todo Jerusalén encima de él. Y no lo pudieron matar. ¿Por qué? Porque faltaban 8 epístolas. Epístolas, las más poderosas. Desde Romanos, los Gálatas, Hebreos y muchas más. Colosenses, Tesalonicenses, que son el corazón de la... Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, son el corazón de la Biblia. Llegaron aproximadamente 1000 soldados. 1000 soldados. Los más poderosos para salvarlo. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa, dice el 34, otros otra, y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar al cuartel. Al llegar a las gradas aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! Cuando comenzaron a meter a Pablo en el cuartel, dijo el tribuno, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? No solo griego. Ese hombre sabía arameo, griego, latín y sobre todo sabía muchas lenguas muertas que nadie las entendía más que él. Pablo era un genio, pero todo eso lo tenía por basura, por causa de Cristo. Eso lo dijo después de esa paliada que le dieron allí. Y que la sangre de Cristo nos cubra a todos.